Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos estudiantes, queridos papitos de familia, padres de familia. Espero que se encuentren bien y espero también regresar pronto, ¿no? A las clases, a las aulas para estar junto a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, este video va dirigido, este pequeño formato, este pequeño material de apoyo va dirigido para los estudiantes de quinto año secundaria y los estudiantes de academia. Simplemente para reforzar lo que es los saberes que ya en academia habíamos tocado, pero que en quinto y secundaria recién van a ver seguramente con la clase respectiva. Entonces, el tema de hoy se le llama lo que es el clasicismo griego. Pero antes de ello hay que recordar lo que era la literatura, cómo apareció la literatura, de qué término viene, qué es la literatura, ¿no? Conforme va pasando los años, los siglos, ¿no? La literatura va cambiando, los movimientos, la corriente literaria va avanzando, ¿no? Entonces, la primera corriente literaria que ha aparecido a nivel mundial es la que vamos a tocar hoy día. Justamente se llama el clasicismo. Y el clasicismo es, aparte de ser la base, la primordial, la fundamental, ¿no? Porque las demás corrientes salen del clasicismo, el clasicismo aparece, la primera corriente literaria que aparece a nivel mundial, ¿no? ¿Dónde aparece esto? En Grecia y Roma, algunos dicen. Lo que pasa es que Roma ha copiado parte de Grecia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos detalles. Característica y periodo de la literatura clásica griega. Viendo, ¿no? Ya a partir del siglo X aproximadamente de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, ya se les había comentado, aparece en Grecia, el mapa de Grecia. El clasicismo es la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma durante la Edad Antigua, ¿no? Roma, ya les dije, Roma aparece después, póstumo, casi al final, invade Grecia y ellos asimilan y se copian, absorben todos los conocimientos de Grecia. Ahora, principales características del clasicismo. Recuerda que el clasicismo puede ser tanto en Grecia como también en Roma. ¿Por qué? Porque Roma absorbió los conocimientos, se quedó, ¿no? Predominó por encima en este caso, del periodo de Grecia, ya en la etapa final. Una de las características es base mitológica. La base mitológica, ¿por qué? Bueno, viene de mitos. Mitos quiere decir divinidades, dioses, ¿no? Mitologías. En este caso, lo más conocido es la mitología griega. Ares, ¿no? Poseidón, Zeus, ¿no? Y los demás dioses que aparecen a continuación vamos a ir viendo uno por uno también, ¿no? Hefestos, uno de ellos, ¿no? Tenemos aquí, predomina predestinación o fatalismo. Esto es lo que es la predestinación o fatalismo. Lo tenemos pues con el tema de Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Edipo Rey, y ellos decían que el destino ya estaba hecho, ¿no? El destino ya estaba marcado. Ya no podemos hacer nada contra nuestro destino. Pero es bueno, eso es lo que comentaban ellos, ¿no? En sus obras. Ellos se basaban bajo estas características, ¿no? Predestinación o fatalismo. De ahí tenemos, ahí está, ¿no? Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Una obra que también les comenté a grandes rasgos. El hijo Edipo, pues mata a su madre, perdón, mata al padre, ¿no? Su madre se entera que se había casado con él, con su propio hijo, ¿no? Y todo un drama, ¿no? Toda una tragedia. Justamente ahí aparece ya lo que es la tragedia griega, que es una de las máximas obras. De ahí tenemos lo que es la siguiente característica, aparte obviamente de la predestinación, tenemos la búsqueda de la belleza, la estética, armonía entre el fondo y la forma, estilo determinado por el tema, ¿no? Ellos no solamente querían el conocimiento, porque recuerden que acá sale lo que es parte de la filosofía, y la filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría, pero ellos querían tener el equilibrio, querían tener ese punto medio que hay entre la belleza y los conocimientos, ¿no? Por eso es la búsqueda de la belleza. Para ellos la armonía era eso, el equilibrio, la perfección. Ahí tenemos algunas, ¿no? Algunas especies literarias, ¿no? De los géneros, la epopeya, la tragedia y la comedia. Recordando un poco de los géneros literarios también, el género más antiguo que aparece, pues, el género épico, épico que tiene, pues, sus especies, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, justamente.
La epopeya es una de las más antiguas. La epopeya es una de las más antiguas. Y acá aparecen las obras más conocidas, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea, la Eneida, en Roma, ahí, ¿no? Entonces ahí está, hasta ahí estamos viendo tres características. Vamos con la cuatro. Fin didáctico. ¿Qué quiere decir el fin didáctico? El fin didáctico es la forma como ellos han querido transmitir los conocimientos. Ellos querían hacer mucha representación, tenían una estructura ya para transmitir los conocimientos que ellos adquirían, ¿no? Uno, por ejemplo, me acuerdo uno de los filósofos, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Cómo llegar al conocimiento a base de preguntas, ¿no? ¿Por qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no pudo? ¿Y por qué no pudo? ¿Por qué se le hizo tarde? ¿Por qué se le hizo tarde? ¿Porque se levantó tarde? ¿Y por qué se levantó tarde? Y así llegar a lo que es la verdad de las cosas. Tratar de llegar, ¿no? Ellos querían llegar al punto exacto. Es una de las características también de la filosofía. Entonces, fin didáctico es otra de las características también de la literatura griega, literatura clásica. Tenemos la parte ahora racional, esa parte del conocimiento, el raciocinio, el pensar bastante, ¿no? Como les comenté anteriormente, el hacerse muchas preguntas, ¿no? El querer descubrir las cosas, el descubrir por qué sucedieron, estar mirando cada rato al cielo, estar pensando, obviamente, y esta era una pregunta también que habíamos trabajado en clase, que era los filósofos o en la literatura clásica, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes predominaban o quiénes eran? ¿No? Justamente eran los aristocráticos. Aristo significa mejor, escrático, gobierno, gobierno de los mejores, o sea, los que tenían una economía más o menos alta, ¿no? La aristocracia. Esas son algunas características de lo que es la literatura clásica. Acá tenemos, mire, Dios del mar. ¿Quién era el Dios del mar? ¿No? Para analizar, ¿no? ¿Será quién? Ese es Titanic, el Poseidón. Ah, el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? El antropo significa hombre, morfismo significa forma. Eran aquellos dioses, aquellas cosas sobrenatural que tenían forma de hombres, forma de seres humanos. Y acá, de repente, un ejemplo también se le hubiera puesto el tema del minotauros, mitad animal, mitad persona, ¿no? Cosas increíbles que aparecían en esta literatura. Por eso es, hasta hoy en día seguimos llevando, ¿no? Hasta hoy en día seguimos llevando. De ahí tenemos etapas del clasicismo griego. Tiene tres etapas. Bueno, de acuerdo a los autores, ¿no? Algunos autores consideran que ha tenido cuatro etapas, porque considera a Roma como una última etapa que apareció en el clasicismo, ya que ellos lo invadieron. Tenemos la primera etapa, ¿no? Antes de la prehistoria, por ejemplo, la edad de los metales, que está la prehistoria, ¿no? Antes de la historia. Recuerda que la literatura va a ir de la mano siempre de la historia, ¿no? A ver, tenemos entonces la etapa jónica o arcaica, mira, siglo XII hasta siglo VI antes de Cristo. Antes de Cristo, siglo VI. De ahí tenemos aquí la etapa ática o clásica. En la etapa ática o clásica también aparecen aquí un evento, ¿no? Aquí los griegos ganan una de las batallas médicas, y más adelante lo vamos a ver. Tenemos aquí la etapa alejandrina, acá ya donde Alejandro, el gran Alejandro de Roma, logra vencer, ¿no? La etapa griega, y esta etapa ya es predominante, y aquí ya la literatura latina o Roma y empieza a ser una de las más reconocidas, ¿no? A nivel mundial, después de haber tumbado a Grecia. Entonces miren los siglos, siglo V, siglo IV antes de Cristo, siglo IV hasta el siglo II antes de Cristo, y tenemos el siglo II hasta el siglo VI después de Cristo. La Edad Antigua, bueno, esto ya es la parte de la historia, y la Edad Media después, ¿no? Seguimos, la etapa latina. La etapa jónica o arcaica. Estaba básicamente orales y en verso, era básicamente a través de la oralidad y transmitida en verso. Uy, mira, oralidad y versos. Bueno, si los de quinto año secundaria, o bueno, ahora que también están en academia, el año pasado estaban en cuarto, algunos en quinto. Oralidad, ¿te acuerdas de los juglares, los trovadores? Pero eso aparecieron en la Edad Media. Ahora, antes de la Edad Media, estamos hablando ya de la Edad no clásica,
Acá estamos hablando de Grecia. Aquí aparece pues ya otros, los Aedas y los Rapsodas. También se les comentó, pero también se les va a volver a repotenciar esa información. Eran aquellos pues como poetas en ese entonces que predicaban, hablaban en la edad antigua, ¿no? Todos sus poemas, todo lo que es contaban sus hazañas. Y el otro grupo, ¿no? En caso de los rapsodas ya simplemente transmitían o recitaban ya lo que otros autores, lo que otros habían creado. En cambio, los aedos, ya ellos mismos inventaban, trataban de crear, trataban ellos mismos, ¿no? De elaborar sus propios cuentos, sus propias fábulas, sus propias enseñanzas, sus propias ideas, lo escribían, bueno, lo recitaban oralmente, ¿no? En ese entonces. Y acá pues aparece la obra, la Ilíada, ¿no? La Ilíada, la Odisea, estaba en versos. ¿Cuántos versos había? La estructura, ¿no? Eso para recordar. Por ejemplo, si hablamos de la estructura, género, épico, especie, epopeya, ¿no? Es lo más básico que hay que recordar ahí. Ahí tenemos pues, ¿no? Lo que es la Ilíada y la Odisea que aparecen en este periodo. ¿Y quién será este señor? Este señor, pues, ¿no? Es Homero, ¿no? Homero, el autor, hubo un gran debate también de los estudiosos si él verdaderamente escribió la Ilíada, o de dónde era Homero también, o cómo se le decía a Homero, ¿no? Si alguien se acuerda, Homero era pues el ciego, ¿no? El ciego, y esa cuestión de no saber la procedencia, de no saber si escribió o no, o de qué lugar fue, a esa cuestión se le llama la cuestión homérica, como dice, la cuestión homérica. Ahora tenemos la etapa o el periodo ejónica o arcaica. Arcaica también es algo antiguo, ¿no? Jónica, arcaica. Aquí tenemos los trabajos y los días, teogonía. Estos son obras de Hesíodo. Acá, como les mencionaba, acá hubo un evento importante sobre las batallas internas que tenía Grecia, donde gana Atenas en este caso. Es la parte histórica ya, ¿no? Hesíodo es reconocido también porque es un gran representante del género épico, pero su máxima obra es la teogonía. Y por ahí me acuerdo, uno de los estudiantes se acordaba, Teo, ¿qué era Teo? Dios. Gonía más que nada, esta obra teogonía trata de explicar cómo aparecieron, didácticamente, cómo aparecieron el universo, cómo apareció, ¿no? Cómo se iba formando el universo, los planetas, todo ello, ¿no? Teogonía. De ahí, pues después de esta etapa, periodo importante, pasamos a lo que es, dentro de esta etapa, que es los jónicos arcaicos, aparecen Píndaro y Safo. ¿Esto de dónde son? Los anteriores, que era lo que era Homero, y el otro escritor que escribió la Teogonía. ¿Quién era el que escribió la Teogonía? A ver, ¿se acuerda? Hesíodo, ¿no? Correcto, Hesíodo. Ellos eran épicos, y el épico no tiene nada que ver con lo que es el género lírico. Épico es más que nada narrativo, hazañas. Ahora, el género lírico ya era un poco más de lo que es poemas, recitales, declamaciones. Una gran poetisa, acá tenemos por ejemplo a Safo. Miren, sí había una representante mujer ahí. Entonces continuamos. La etapa ática o clásica. La etapa ática o clásica. Las guerras médicas, Grecia contra Persia. Grecia era pues la etapa del conocimiento, ellos tenían grandes pensadores. En cambio los persas eran más que nada gladiadores. Y obviamente ¿quién ganó? Ganó Grecia. Al ganar Grecia ya se establecen mejor, se posicionan mejor y aparece en este caso un gran género, que hasta estos días lo vemos. Hasta estos días, solamente que ese género ya pasó a la pantalla chica, a la pantalla grande, ¿no? Muchas veces ya ni siquiera vamos a ver todo lo que es correspondiente al género, por de repente cuestión económica, de repente porque no nos inculca mucho lo que es el tema de lo que es el teatro. Acá aparece lo que es el teatro griego.
Es un poquito que no se tocó en la clase que tuvimos antes de lo que ha pasado, la suspensión. Acá tenemos tres grandes representantes. ¿Ya? Tenemos Esquilo, aquí tenemos al gran Esquilo, Sófocles y Eurípides. Entre ellos tres, entre estos tres, Esquilo es considerado pues padre de la tragedia griega. Tiene como obras la Orestiada, los persas, Prometeo encadenado, los 7 contra Tebas. En lo que es Sófocles, él es el máximo representante de la tragedia griega. Anota por ahí, son datitos, pueden preguntar. O al final también va a haber una pequeña actividad, ¿no? Para que repases. Él escribió lo que es Edipo Rey, Antígona, Electra. Tenemos aquí a Edipo en Colonia. Edipo Rey es el más conocido de él. De ahí tenemos Eurípides. Este es conocido, apunta como el trágico de los trágicos. Eurípides escribió aquí, pues, ¿no? La Medea, los troyanas, ¿no? Ingenia en Auli. Entonces son los tres grandes representantes de la tragedia griega. ¿Y dónde apareció la tragedia griega? ¿En qué periodo? Ática o clásica. ¿Ah? Entonces continuamos. Tenemos uno más por ahí también que apareció en esta etapa, que era Aristófanes. Él más que nada ya era parte de la comedia, por eso está un poco separado. Estos tres que están acá, tanto Esquilo como Sófocles, Eurípides, ellos eran tragedia, ellos parte de la tragedia. En cambio, él es ya parte de la comedia, Aristófanes. Entonces, ¿cuál es el género en el cual está la comedia y la tragedia? Género dramático, pero se le conoce como tragedia griega, es más representativo. Pero todo eso se engloba en un género que es el género dramático. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a entrar casi al penúltimo, a una de las obras representativas, ya te dije que era Edipo Rey. Vamos a entrar ya al penúltimo, que era la etapa alejandrina o helenística. En esta etapa alejandrina, pues ya el predominio ya era de Alejandro, ya estaban ingresando a lo que era Roma a Grecia, y estaban atacando. Mira, Grecia versus Roma. ¿Quién crees que ganó aquí? ¿Quién crees que ya estaba tomando la batuta? ¿Quién estaba ya apoderándose, ganando más espacio, ganando más territorio? Tenemos pues a Roma. Roma empieza a predominar porque ganó en las batallas, ganó, ya empezó a someter a los griegos. Acá tenemos a Menandro, ahí tenemos a Teócrito, ¿no? Con sus respectivas obras. Y aquí, en lo que ya es la literatura latina romana, tenemos la expansión romana, y aquí ya pues ellos simplemente empiezan a copiar todo lo que ya habían hecho los griegos, todo lo que ya había hecho ellos, todo lo que ya había en Atenas, ellos lo empiezan a copiar. Y aparece un máximo o un principal representante, que es Virgilio. Esto también a Virgilio también lo vamos a ver en lo que es Dante, ¿no? En Dante Alighieri, en su obra, a ver si te acuerdas que escribió Dante, la Divina Comedia. Pero antes se llamaba la Comedia, después ya se le puso Divina. Él escribió la Eneida. Entonces, si alguien te pregunta de qué lugar apareció la Eneida o de qué lugar fue, a Roma. ¿Quién lo escribió? Virgilio. ¿Quién escribió entonces lo que es la Ilíada, la Odisea? Lo escribió Homero, ¿no? Y Homero, ¿de dónde fue o de dónde dicen que fue? La cuestión homérica de Grecia, ¿no? Apareció en Grecia, ¿no? Y tenemos también a los demás representantes en lo que es la tragedia griega. Recordando, ¿quién es el padre de la tragedia griega? Tenemos a Esquilo. ¿Quién es el máximo representante de la tragedia griega? Tenemos a lo que es Sófocles. ¿Y quién es considerado el trágico de los trágicos? Tenemos pues a lo que es, ¿quién era? El trágico de los trágicos, Eurípides. Entonces tenemos a Horacio, Ovidio en lo que es la lírica de Roma, ¿no? En la cultura ya romana. Pero por eso al final esto se va a llamar greco-latina, greco-romana. Es la unión de Grecia con Roma, que al final es lo mismo. Entonces, para ir terminando, se va a dejar una siguiente actividad. Espero que lo estés apuntando,
porque la actividad tiene que ver con todo lo que se ha visto en estos momentos. Y tiene relacionado con lo siguiente. Toma apunte, por favor, que es elaborar una infografía sobre las características y etapas del clasicismo griego. Características y etapas del clasicismo griego. Profesor, ¿qué es una infografía? Hágame acordar, por favor. Claro, los que no se acuerdan. Una infografía simplemente son datos puntuales, como ahorita te acabo de decir oralmente. Ojalá estés anotando, pero tú puedes hacer repetir el video y ahí vas a anotar lo que te he estado diciendo, lo más importante, o también te puedes agenciar de informaciones extras, ¿no? En el mundo del internet puedes encontrar de todo. Entonces, la tarea, recordando, la tarea es realizar una infografía sobre las características y el periodo o los periodos de la literatura griega o el clasicismo griego. Tiene cualquiera de esos dos nombres, ¿ya? O de repente haces tu